Hello, mi gente amada. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Por aquí les saluda Alejandro Gil. Agradecido con todos los nuevos suscriptores, que ya tenemos 483 suscriptores. Rumbo a los 500. Ya nos falta menos. Gracias a todos los que se suscriben y sean todos bienvenidos a este podcast, que lo que busca es hacer contenido de calidad. Y hablando de contenido de calidad, les tengo un video súper interesante con Gaby y Mateo, dos emprendedores y dos de mis coach en emprendimiento, que se conectaron con nosotros desde Canadá y nos contaron toda su historia de emprendimiento, toda su historia de reinventarse, de emigrar. Súper interesante, espero que les guste, espero que le den like, se suscriban al canal, dejen comentarios y bueno, y compartan el video, ¿sí? Entonces ahí les dejo con Gaby y Mateo. Para el próximo video, para la próxima semana, tenemos también a Jorge Sánchez con esta cosa de humor, hablando de noticias del mundo y del país. Una sátira de las noticias del mundo y del país. Bueno, espero que les guste, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias a todos los que se suscriben y gracias a todos los que están ahí pendientes de cada video que subimos semanalmente, o por lo menos cuando el tiempo nos deja. Hoy estoy muy contento porque se ha conectado de Canadá una pareja de emprendedores, del venezolano verdadero, de la gente que le echa pichón y que bueno, que por casualidades de la vida y por esta tecnología del internet y por ganas de emprender, conocí a Mateo por su Instagram, por una publicidad que hizo y bueno, y ahorita somos mis mentores, de hecho, en un emprendimiento que estoy empezando y bueno, me encanta conocerlos y me encanta todo lo que hemos vivido juntos y quería que estuvieran aquí en mi podcast y gracias por estar aquí, Mateo. ¿Y cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Nosotros súper emocionados de compartir como esta etapa contigo, porque bueno, te conocemos como emprendedor, pero súper emocionados de verte en esta faceta también. Muchas Así gracias es. a ustedes. Gracias por la invitación, Alejandro. Para nosotros es un placer y obviamente pues nos gusta compartir entre latinos, entre venezolanos especialmente, historias y que inspiren a otros también y que no solo hablen de lo bonito, sino también de los retos que se tienen en este proceso, ¿no? De inmigrar y de estar en otro país. Claro, Mateo. Bueno, y yo quisiera que ustedes me contaran qué hacen ustedes, qué están haciendo y bueno, le echen el cuento a la gente qué emprendimiento tienen ustedes y cómo empezaron, sobre todo. Sí, bueno, primero que nada, como tú dijiste, somos venezolanos, pero aparte de eso somos gochos, o sea, somos de Se una nota, zona muy, se nota el acento. tenemos mucho arraigo Venga. y somos muy orgullosos de esa parte de ser gocho. Y llegamos a Canadá hace casi 10 años, ¿ok? Nosotros en Venezuela también teníamos un negocio, de hecho, nuestro primer negocio fue nosotros Consultores. nos graduamos de ingenieros industriales y fuimos consultores en seguridad industrial, por cierto. Oh, qué bueno, mira, qué bueno. Vamos a hablar un poquito de eso. Mm. Sí, entonces ese fue nuestro primer negocio. Y bueno, allá en Venezuela tuvimos una empresa que duró más de 10 años. Hacíamos limpieza industrial a la zona industrial del centro del país, toda la industria privada, con una tecnología que se llama Dry Ice Blasting. Luego, con eso, digamos, pudimos aplicar para Canadá para tener nuestra residencia aquí. Gracias a Dios fue el puente que nos hizo llegar aquí con residencia. Y aquí trabajé 2 años en ese rubro de limpieza criogénica también, en Ok. dry ice blasting, para una compañía. Y en ese interín, pues como tenemos nuestra vena de emprendedores, desde que, desde que tengo uso de razón, entonces, pues siempre estábamos evaluando en qué emprender. Y en ese primer año, pues estuvimos analizando opciones y También conociendo un poco el mercado, porque era totalmente sí, nuevo para también. nosotros. Entonces, Claro, entender claro. un poco la dinámica, qué era lo que la gente aquí buscaba,
los latinos que estaban, dónde era que consumían sus productos. Entonces, bueno, entendiendo un poco más que todo el mercado y la dinámica local. O sea que ustedes cambiaron de una empresa de servicio a una empresa de producción de alimentos. De Sí, manufactura, correcto. exacto. Wow. Eso es lo que se llama el reinventarse, ¿no? Sí, Exacto. completamente. Porque allá ni siquiera era servicio para consumidor final, era servicio para empresas, Para empresas fábrica. grandes, Correcto. fábricas transnacionales. Wow. Y aquí Y entonces emprendimos fue en el negocio de alimentos y ya trabajamos con consumidor final. Claro, wow. ¿Y cuál fue el clic para cambiarse? sabíamos lo que significaba Ok, emprender desde cero en el ya. mismo rubro que nosotros tuvimos en Venezuela. Y, Oh, era muy sacrificado porque las paradas de planta, mm, los mantenimientos son súper, siempre no, Era un inconveniente, siempre sí. estábamos full en época navideña, en el Semana Santa, en todos esos, Fines de en semana. todas esas paradas de planta estábamos full nosotros. Y bueno, nosotros trabajamos con grandes compañías como Nestlé, Kraft, Correcto. Mondelez, Firestone, General Motors, o sea, trabajamos con todas las grandes corporaciones. Lo que nos ayudó en trabajar esa empresa, porque al final uno siempre termina como que conectando los puntos, ¿no? correcto. Y básicamente lo que más nos ayudó esa compañía, aparte de que nos dio la vía para llegar a Canadá, es que aprendimos muchísimo de las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos Correcto. Ok. de grandes corporaciones gigantes, o sea, también trabajamos para las empresas Polar en muchas de sus plantas, entonces obviamente también entendemos, aprendimos mucho y aparte ya teníamos nuestro background de ingenieros industriales. Entonces, bueno, en ese primer año, para volver al cuento, nos dimos cuenta que aquí se conseguían productos en Toronto, productos venezolanos, productos latinos, pero prácticamente en restaurantes solamente Ujú. no se conseguían en tiendas. Ok. Y en algunas tiendas latinas se vendían, pero de verdad en muy mal presentación. O sea, en unas bolsitas Ujú, transparentes Ziploc, ujú. o una bolsita así como recién, Sí, como un como empaque muy, vacuum muy seal, básico, pues. muy básico, Ok. que no cumplía las regulaciones y que obviamente no había forma de escalar esos productos para otros mercados. Entonces vimos la oportunidad y pues nos lanzamos ahí. Lanzar. Oye, qué impresionante. A ver, ese primer paso fue por la necesidad entonces de no encontrar comida latina, ¿no? O Sí, por una oportunidad de mercado, de una sí, oportunidad bueno, Pero allí. hay varias varias cosas. cosas. Ok. Nosotros, como les comentaba Mateo, siempre hemos sido emprendedores, siempre hemos Ujú, tenido nuestro propio negocio. ujú. Entonces, la idea era hacer aquí también nuestro propio negocio. De repente no llegando porque no conocíamos el mercado, el país, nada. Pero bueno, entonces esa fue esa primera etapa, conocer para después decidir en qué íbamos a emprender. Ok. Lo otro era, no queríamos hacer lo mismo que hacíamos en Venezuela, porque bueno, era mucho más complicado, la inversión también era mucho más alta, ya cuando tú le trabajas a industrias grandes, las inversiones pues son también más elevadas. No, tampoco era que teníamos posibilidad de traernos todos nuestros equipos de Venezuela para acá, no había Mm, esa opción. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, empecemos por algo que de repente pues sea menos difícil. ¿Ok? ujú. Y ahí fue cuando empezamos a pensar en el área de la comida porque vimos la necesidad. O sea, había una Ok. necesidad porque yo en Venezuela siempre tenía pequeños congelados en mi casa. A Ok. mis hijos les encantaban. Eso, ajá, eso es lo que quiero que también me cuenten un poquito. Empezaron con pequeños, empanadas, cosas de nosotros, ¿no? Sí, sí, cosas venezolanas. Lo primero que Wow. se hicieron fue pequeños, empanadas y cachitos. Wow, Nosotros qué le llamamos los rico. cachitos. Oh. Ajá, y eso fue lo primero. Y realmente el llegar al producto del pequeño fue básicamente una necesidad particular Ujú. de poder hacerle pequeños a mi hijo, por ejemplo. ¿Sí? Ok, Nosotros allá ok. consumíamos, yo siempre tenía bandejas de pequeños en el congelador y cuando queríamos pues las hacíamos y ya. Aquí no había esa opción. Era ir a los restaurantes y comer. A mi hijo no Ok. le gustaban, obviamente estaba pequeño, los niños pequeños son de un paladar muy básico y particular. Entonces él ya venía Sí. acostumbrado a su sabor tradicional del pequeño venezolano en Venezuela.
Ujú. Entonces, claro, cuando él empezó a probar los de aquí, no. Y el tema es que en la casa no comprábamos cualquier pequeño, tampoco comprábamos el que era con masa de hojaldre porque nosotros los horneábamos. Ok. Perdón, no los freíamos. Entonces, para llegarle aquí a la fórmula, pues, o sea, no en cualquier restaurante lo conseguía. Entonces, Sí. Entonces, bueno, yo empecé a hacer pruebas, pruebas y pruebas. Ahí en tu casa, de tu Ahí en cocina. mi casa. Y empecé, Wow. bueno, y el queso, ¿no? Aquí no hay queso paisa, No, por no, ejemplo. no. Entonces, bueno, empezar a probar. Me acuerdo que probé unos quesos árabes, un poco de quesos de otras partes. Me imagino Hasta que que, buscando el acidito del queso tradicional de nosotros, ¿no? Me claro, imagino, y la el porque eso es lo que difícil. saladito, textura y la Ah, sal. saladito, que con el calor, cuando uno friera el tequeño, se pusiera el queso así como más chiclosito, pero que no claro, se estirara, o sea, que no era un queso mozzarella. claro. Aquí en particular, pues la textura del tequeño, del queso del tequeño de nosotros. Y bueno, a partir de allí, probando y probando, el catador fue mi hijo. Cuando él dijo, este es, bueno, yo empecé a hacer más cantidad, pero era para consumo de la casa y le empezamos a dar amigos y conocimos otra pareja que también hacía, ellos hacían las empanadas, entonces empezamos a hablar como de que, bueno, ustedes pueden hacer las empanadas y nosotros hacemos los pequeños. Wow. Y bueno, y todo empezó más o menos así, pues. Ujú. Qué extraordinario. Y ahorita, bueno, después pasaron, digamos que ya vieron la oportunidad, se industrializaron un poquito más, ¿no? Nosotros Bueno, arrancamos desde la en casa. la casa. Ajá, ajá, me Exacto. impresiona eso. Nosotros teníamos $5,000 en una tarjeta de crédito y Ujú. dijimos, bueno, con esto podemos arrancar. Wow, Y arrancamos con otra pareja que también, como decía Gaby, hacía empanadas. Y bueno, y nada, con esa plata lo que hicimos fue comprar una máquina para empacar, que era de bandeja y algunos insumos, algunas cosas de, digamos, una mixer pequeña, etcétera. Nosotros comenzamos con una mixer de KitchenAid para la casa, wow. con el acople de, Con el acople de con el hacer acople de pasta. hacer pasta. Y ahí lo Imagínate que tú, hacíamos era wow. poner el espesor para poder estirar la masa y nos quedaban así tiras enormes. Exacto. Y Gaby se fajaba porque agarraba con el rodillo a amasar esa cosa. Dios Wow. mío. Wow, pero mira, ahí quiero, qué interesante esta historia porque ustedes ahorita son unos grandes en la industria canadiense que ya no vamos a llegar hasta allá, pero ese inicio me encanta de los emprendedores, ese sacrificio, ese pasar esa caja negra que uno no sabe lo que es, pero se lanza uno igual, ¿no? Y quiero que me cuentes algo. La primera producción que hicieron, ¿a quién se la vendieron? ¿Qué hicieron con eso? ¿Cómo hicieron? Ujú. Eso fue chévere. La primera producción que hicimos la vendimos en un evento público. ¿Ok? Ese fue como el lanzamiento de Wow, nuestra marca. Y ese evento era en la ciudad donde nosotros vivimos, cerca de Toronto, un poquito más, digamos, una media hora hacia afuera de downtown. Y y ese evento, pues era un evento que nosotros no sabíamos al final en qué nos estábamos metiendo, pero era un evento de calle que tenía más de 100,000 personas wow. haciendo. Y ya tenían la Entonces, marca Lolas, ¿no? ¿O no sí, todavía? en Sí, ese ya momento está registrada la Ok, marca. ya estaba registrada la compañía. ok. La compañía la registramos un 2 de mayo y el 2 de junio de ese mismo año era el evento. Y Ok. nosotros ya estábamos produciendo pequeños y empanadas como de 2, 3 meses atrás de junio para poder tener La cantidad para para el la evento. cantidad Claro, para el evento. claro. Wow. Y bueno, pues nada, allí fue nuestra validación. Esa fue digamos, la prueba que nosotros nos dio o la que estábamos buscando para saber si Ujú. era por ahí el tiro y que el producto, qué era lo que le gustaba o no a la gente del producto, ¿ok? Y qué era y tener el feedback. Y Y sobre todo que era un evento internacional. exacto. No era Wow, un evento claro. latino. Entonces nos Wow. interesaba saber, porque bueno, sabíamos que a los venezolanos les iba a gustar, obviamente, son las empanadas Ujú. pequeños tradicionales de nosotros. Pero queríamos saber cómo era el mercado internacional con este otro producto, porque desde que arrancamos sí pensamos no en solamente llegar a los latinos, sino expandirnos a las otras culturas, que bueno, aquí tenemos muchísimas culturas, pues. Sí. Claro. Entonces, bueno, en ese evento.
si acaso el 10% eran latinos, si acaso. Claro, claro. Todo el mundo era canadiense o extranjero, digamos, de muchos. Bueno, canadiense, tú no dices canadiense, pero canadiense es todo el mundo realmente, porque aquí viven todas las culturas. Sí. Y era increíble cómo veíamos gente volver, bueno, Por otro. gente filipino, No, y no sé asiático. ni cómo Exacto. pronunciar. Yo no sé por qué les cuesta tanto decir la palabra tequeño. No sé ni cómo pronunciar. Pero venían a pedir otra vez eso. Wow, qué interesante, vale. Y, Hablando de que no sabes cómo pronunciar esta palabra pequeño, hay un truco que nosotros aprendimos para que el americano, el canadiense aprendiera a decir pequeño rápido y nosotros le decimos tequila. Entonces ellos dicen tequila ok, porque es es parecido. tequila Ajá. pequeño. Oh, Y bueno. ahí no se le traba la lengua. Interesante. Entonces, Wow, wow. nuestro sueño va a ser que en todas las taquerías, en todos los bars aquí en Norteamérica, cada vez que Claro. tengan un shot de tequila, un Un tequeño. pequeño. Y Imagínate no, tú. y excelente, me parece excelente idea. Es muy buena. Y cuéntame, y después de allí ustedes dijeron, mira, nada, aquí es el camino, vámonos por aquí. ¿Cuál fue el segundo paso? ¿Cuál fue el segundo escalón? Bueno, ya como nuestro enfoque siempre fue vender congelados, no fue Ok. tener un local, no fue tener un ¿O restaurante. por qué? ¿Por qué? Siempre, ¿Por qué no un restaurante? ¿Por qué por qué no un estadio, un establecimiento donde la gente vaya a comprar? Porque no hay, según ustedes, ¿no? sí, había No, muy sí, pocos, muy pocos. Ok. un Pero poco. ¿cuál es la ventaja de tener congelados que tener un local para donde la gente vaya a comer? Es muy diferente el modelo de negocio, ¿ok? Ok. Y lo que nosotros en ese momento pensábamos era, mira, no queremos tener un sitio en donde estemos mucho, o sea, esclavizados en horarios que no Ok. son, o sea, porque justamente veníamos de la industria en Ujú. donde no queríamos trabajar fines de semana, en donde nos tocaba trabajar a veces turnos de noche para paradas de planta. Claro, Entonces claro, dijimos, ya. ¿qué podemos hacer? Que sea más bien otro modelo, Perfecto, ya no, entiendo. no, no en eso. Entonces, por eso fue que nos fuimos más por fábrica y Ujú. por vender productos congelados, porque obviamente tú tienes una planificación de la producción, puedes fabricar días específicos, Claro, te claro. planificas y vendes el producto a las tiendas y las tiendas los van rotando y así, pues entonces, y también tú controlas tu tiempo de, no solo de fabricación, sino de logística, o sea, los despachos. Entonces, Entiendo. pues, todo tiene Claro, más cuando tú trabajas con sentido. productos congelados también tienes menos pérdidas, o sea, tú puedes administrar mejor las pérdidas, porque un Oh. producto fresco, si ese producto no salió, lo pierdes, porque no puedes Ujú. guardarlo y después venderlo al otro día. Entonces hay menos pérdidas y Wow. puedes ir controlando muchísimo mejor esa parte. Entonces esa es una buena ventaja de trabajar con productos congelados. Excelente. Entonces, el siguiente paso fue alquilar una cocina industrial, me imagino. Sí, o sea, Bueno, después del evento empezamos a tocar las puertas en las tiendas latinas. ajá, Ok, Arrancamos con las tiendas latinas ok. exacto. para ofrecerles nuestro producto después del feedback, ¿sí? Que habíamos recibido en el evento. Ujú, ujú. Y así Wow. empezamos Sí, por y ahí. entonces, aun Interesante. cuando estábamos solamente produciendo desde la casa, las tiendas latinas nos abrieron la puerta sin tener ningún permiso ni nada. Usualmente en ese tipo de tiendas no son tan estrictos con ese tipo de cosas. Ujú. Y bueno, son cosas de las que explicamos también Sí, de lo que has aprendido. sí, sí. Y obviamente, claro, ya después que tuvimos cierta cantidad de tiendas, ya comenzamos a tener tanta demanda que lo que sí estábamos acabando la casa, estábamos Sí. acabando el sitio. Claro, me imagino que ya su casa era una industria y no, ya, vámonos para otro lado. Entonces Wow, nosotros qué bien. empezamos alquilando cocinas por horas. Alquilando por horas. Exacto, Wow. entonces alquilábamos por casi 4 o 6 horas y después alquilábamos el día completo y después alquilábamos 2 días, después 3 días por semana, ¿no? Estamos hablando. Y ya el muchacho donde nosotros alquilábamos, que era una empresa de catering, Ujú. nos dijo, mira, yo no te puedo alquilar más de 3 días porque yo también necesito Claro, mi claro. cocina, ¿no? Oye, No, pero qué bueno porque la demanda era bastante, ya necesitaban Sí, más tiempo y ya ustedes veían, exacto. bueno, vamos a seguir dándole por aquí, ¿no? Y sí. ahí me imagino que ya empezaron el tercer nivel, que Exacto, ya era comprar su exacto. cocina, ¿no? Exacto, en Exacto. vez de jugar siempre posición adelantada, siempre Correcto. el mercado nos Nos va, empujaba, Qué exacto, nos, bueno, nos pero va eso es como que buenísimo, jalando, ¿no? nos pues. va jalando. Sí, Entonces, y eso
en la industria, nosotros nos hemos dado cuenta que eso es súper importante Claro. bueno, en cualquier industria, pero en la industria de alimentos y en estos países, porque cuando tú tienes un overhead o una, digamos, una estructura muy grande para la demanda al principio, o sea, te descapitalizas porque Sí. Correcto. tienes Total. Ujú. negativo y entonces es mejor mantenerlo lo más lean posible y más bien ir escalando con la demanda que te va jalando. Excelente, claro, porque no vas invirtiendo de acuerdo a tu demanda. Qué bueno. Ustedes ahorita, un poco para poner en contexto a las personas que nos ven por primera vez y que lo están conociendo, ustedes son ya una empresa súper grande. O sea, entiendo que ya facturan casi por el $1.000.000, ¿no? Sí, Wow, ya pasamos más de $1 millón. A partir del año increíble. 5 ya nosotros estábamos en esos números De facturación. de Wow. facturación. Y pues sí, aquí estamos. Arrancamos, el primer año facturamos $100.000. Tampoco fue despreciable, ¿no? No, Para para el nada. primer Para el año. primer año. Wow, pero qué impresionante. Y esto es lo que yo quería resaltar del venezolano cuando se empeña en hacer algo. La gente no importa cómo empezar, sino es que hay que lanzarse, creer en uno mismo y seguir adelante, que con empeño, con dedicación y trabajo se logran, ¿no? Ustedes Sí. son un ejemplo de eso y por eso están aquí en el podcast. Muchachos, quisiera que me dijeran algo importante también. Hablemos de las dificultades, porque aquí siempre hablamos de lo bonito, pero también, oye, hay momentos de depresión, hay momentos de, oye, no me salió. Cuéntenos algo de eso, de que también es parte de la historia. Bueno, hay mucho, de verdad. Me imagino. Hubo Pero muchos retos, por muchos errores cometimos también. por lo menos personalmente, uno de los retos fue, por ejemplo, financieramente, nosotros personalmente, por más que la empresa estaba en los niveles de facturación de los primeros años de 100.000, $200.000, como éramos una sociedad, no era que digamos, el negocio nos daba suficiente para nosotros podernos mantener completo. ¿Ok? Correcto. Cubrir los gastos Sobre de la todo casa. porque yo ya después del primer año que arrancó la empresa, yo renuncié a mi trabajo corporativo. Wow. Y bueno, y obviamente ese fue un paso Riesgoso. muy riesgoso. Total. Y que yo estaba claro en eso, pero obviamente fue súper difícil. También ayudó que yo de verdad no me sentía cómodo trabajando para alguien. Ujú. Me sentía muy mal. Me pegó mucho esos 2 años trabajándole a alguien. Y, pero eh, coincidencialmente, fueron exactamente 2 años que le trabajé a alguien y eso lo habíamos planeado desde Venezuela. Dijimos, bueno, Mateo, tú por lo menos trabajas 2 años a alguien y Wow. después Después hacemos salimos un por otro negocio. negocio. Y yo renuncié el día que estaba cumpliendo 2 años trabajando ahí ¿Qué tal? sin haberlo pensado, Wow. sin haberlo pensado, Sin haberlo sin planificado haberlo planificado. Claro. Realmente así, exacto, se dio así de esa forma, pero prácticamente lo decretamos. Qué Entonces, bueno, pero es eso, es ese momento cuando tú estás trabajando o no estás contento, y porque te lo digo porque me pasa también y no sé si coinciden, pero cuando uno le trabaja a alguien, como que tu sueño, te sientes como que pierdes el día, pierdes la vida, trabajándole a otra, no te sientes pleno, ¿no? Cuando haces lo que quieres y te arriesgas, pues te sientes otra persona distinta, con una sí. energía distinta, ¿no? Me imagino que también, Yo lo que valoro demasiado es el tema de la libertad. O sea, mi valor de libertad es muy alto y yo no entiendo la forma, o sea, yo no soy de los que creo en que uno debería cumplir un horario por cumplirlo. O sea, debería hacer algo mucho, o sea, el sistema para mí, o sea, definitivamente el sistema no está diseñado para la sí, energía que como yo lo manejo. coincido plenamente contigo. El ser humano no está para ser como una máquina, ¿no? El ser humano está para crear, para hacer cosas y qué feo es ver una persona todo el día haciendo un movimiento así 8 horas. O sea, no está diseñado para eso. El ser humano tiene es otro nivel, ¿no? Pero bueno, qué bonito. Mira, otra cosa que quería preguntarnos, muchachos, eso de trabajar en pareja, porque a veces la pareja, bueno, es chévere, ¿no? Pero cuando están los momentos difíciles, económicos, incluso de lo personal con lo profesional,
¿Cómo hacen ustedes para manejar eso? Eso ha sido muchísimos años. Ok. De ensayo y error. Mm, Pero de verdad que es O un sea, tópico súper interesante, sí. Alejandro, de verdad, y lo hemos notado. Ya para nosotros es tan normal que no nos hemos dado cuenta en lo difícil que es para mucha gente hacer lo que nosotros hacemos. Claro, nosotros arrancamos desde que éramos muy jóvenes, de Exacto. verdad. ok. Y nosotros apenas nos graduamos, empezamos a hacer cosas y negocios, y uno Es de los más, antes de sueños. graduarnos ya Antes estábamos de graduarnos ya habíamos hecho negocios juntos. Ya, Entonces, claro, no siempre fue así como que tan, porque hay veces que los problemas o los desacuerdos por el negocio se nos trasladaban a la relación. obviamente, Al claro. principio pasaba eso en un muchísimo. principio, pero no es Pero así. bueno, ya después llegó un tiempo en el que nos estábamos dando cuenta que el negocio le iba bien, pero la relación se estaba deteriorando, se estaba desgastando. Total, claro. Y todo era por temas del negocio. O sea, cuando nos pusimos a Por analizar priorizar el por qué negocio. estamos discutiendo, todas las discusiones tenían que ver con desacuerdos que teníamos de repente en formas de manejar o hacer las cosas en el negocio. Y Claro. bueno, y a partir de ahí empezamos como a establecer ciertas políticas. Oye, Sí, pero por lo no, menos. súper importante esto porque aparte, o sea, son las dos variables para el divorcio o para la separación de pareja, el emigrar Mm, y emprender juntos desde cero. Eso es, sí. qué bueno que ustedes lo Entonces, han logrado digamos que el unir. emprender juntos ya lo habíamos trabajado bastante antes de llegar a Canadá. Ok. Y Y aparte sobre en todo, Venezuela éramos no solamente socios, ella y yo. O sea, no había otro. Ah, ok, ok, ok. Entonces era Se más exacto. conocía. difícil Ajá, todavía. claro, claro, Y O claro. sea, sí o sí nos teníamos que poner de acuerdo, porque si no la cosa no caminaba. Claro, claro. Entonces, Interesante. bueno, una de las cosas fue separar. O sea, si tenemos un desacuerdo por esto, bueno, eso, digamos, hasta las 5 de la tarde estamos en desacuerdo. Ya Ujú. después, eso no tiene nada que ver con nosotros como pareja. Y Y si bueno, lo... obviamente eso no fue así como que de Ajá, un día para otro. claro, Fue claro. un tema de práctica y de los dos poner como que nuestra conciencia en eso y no mezclar, no Ok, mezclar las cosas. ok. Qué Eso, bueno, bueno. sería como mi primer consejo para quienes emprenden en pareja. Eso es importantísimo, ¿no? Porque eso es muy difícil quitarse el sombrero, ¿no? Ah, ya me olvido de esto y me voy a poner el sombrero de padre de familia y Sí. de esposo. Es difícil, pero es admirable y se puede. Ahora, cuéntenos en qué están ahorita, cuál es el nivel y cuáles son los futuros de su empresa. Me gustaría que, qué planes tienen a 5 años, piensan expandirse por de otros países, tal vez, o qué. sí, bueno, tenemos ahora un proyecto también que iniciamos el año pasado. Ok, Yo pues estuve liderando la gerencia de la compañía por todos estos años, desde que Siete arrancamos. años. Y el año pasado yo ya sentía que había cumplido mi ciclo como gerente ahí. O sea, ya sentía como el burnout de ok, tanto de lo que significa desde una cocina de casa llegar a claro, una fábrica, es mucho desgaste. Entonces yo sentía que necesitaba, digamos, otra forma de yo, digamos, tener, o sea, aportar a la empresa y también otra forma de yo, digamos, el día a día, pues. Y o sea, crecer, yo sentía desde hace ya un buen tiempo que el ayudar a otros emprendedores a, digamos, ok, a entrar en este camino de la industria de alimentos aquí en Norteamérica era un camino que a mí me gustaba, me apasionaba pensar wow, digamos, visualizar muchas personas, muchos latinos, como dando a conocer la gastronomía de nosotros aquí en correcto, nuestros países y que se haga un más, digamos, que se haga tan popular como las pizzas en todas las esquinas, ujú, como las hamburguesas, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que, digamos, el entender mi energía de que también como tú ya has aprendido también en la claro, arquitectura, todo es cíclico y las energías también cambian y tienes total. que entender que hay partes de ti o hay momentos que simplemente tienes que aceptar que tienen que cambiar, ¿ok? Y mientras te resistas más, entonces
A mí, Después sufre o el universo te da sí, date no, quieto. te entiendo perfectamente, Mateo, y recuerdo que tú lo dijiste muy claramente, sí, que siempre, bueno, tú, y lo aconsejabas, que tú vendes si alguien te llega comprando una compañía, tú la vendes. O Exacto. sea, es desprenderse de eso porque es buscar otros niveles ya para ti, para retarte a ti mismo. Y eso también es interesante y habla muy bien de ti, de que no te conforma, de que siempre estás buscando innovar. Y, y, y bueno, pero ¿esta es otra compañía o es la misma con otra ramificación, digamos? No, es otra Ok, compañía, porque Lola sigo teniendo socios, o sea, ahorita, a partir del 2020, nosotros, digamos, entraron unos nuevos socios, los socios originales que entraron, que arrancaron el negocio con nosotros salieron, y yo quedé con dos socios más. Entonces, mi, Lola sigue siendo, digamos, la empresa con los tres socios y sigue siendo la fábrica y sigue vendiendo en toda, digamos, en supermercados, ok. en restaurantes, ¿Cuántos etcétera. empleados tienen ahorita, hasta ahorita? 15 empleados Ok, tenemos actualmente. ok, Ujú. Y lo otro, entonces, esta otra, digamos, así. negocio es un negocio ya personal. De hecho, Oh, Gaby está súper también comprometida con esto. Ella también estaba queriendo que hiciéramos Algo de ese estilo. algo así o sea, nosotros. me están hablando de Impulsa, ¿no? Que es una paralela de Lolas, algo así. Exacto, la Ok, empresa se llama Maslow Global. Ajá. oh, ok. Maslow Global. Explícale a la Y gente más o menos de qué trata, cuáles son sus bueno, servicios, las páginas. Ajá, Maslow Global es una empresa de mentoría ok, para emprendedores hispanos en Norteamérica, en ok. Estados Unidos y Canadá. Y nosotros los guiamos a través de diferentes programas. Uno es el más, digamos, utilizado y el más Completo. completo, es el Impulsa, que es Ok. donde tú estás, en donde trabajamos 5 meses con la persona desde la A a la Z. Tenemos, digamos, clases en vivo todas las semanas por 15 semanas, pero también tenemos esas mentorías grupales en donde vamos directamente guiándote en tu plan de acción para que tu negocio realmente tenga más probabilidades de éxito. Sí, tu Por negocio de comida, que tu además es lo negocio más de comida. Correcto, fuerte. Va ok. dirigido es a Ajá. emprendedores en negocios de alimentos, de comida, bien sea o restaurantes, o Sí. gente que quiere vender productos congelados, o quiere poner un food truck, o bueno, todo lo relacionado en el área de comida. No, y es interesante porque ustedes echan el cuento de su experiencia y eso es lo que uno busca, ¿no? Uno, por ejemplo, yo estoy también emprendiendo con ustedes y aprendiendo con ustedes y me encanta cuando ustedes, y lo que más me gusta es los cuentos de cómo superaron esto. Yo hice esto, mira, yo hice esto y así, o sea, eso es lo que uno busca, el chisme, digamos, el secreto. Yo creo que ahí está el éxito de ustedes y aparte que en esa comunidad uno conoce gente impresionante, gente con la misma visión a Ujú. veces, y les confieso que a veces yo, ay, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para escuchar la clase, pero nada, me obligo porque aparte, como que cuando el manager te dice, una más, vamos, vamos, sí puede. Entonces me obligo a escuchar y ya se me cambia la expectativa de lo que tenía o del desánimo, digamos, que pueda tener uno con la gente se contagia, ¿no? Y eso es muy bueno lo que ustedes hacen con ese grupo. La verdad Sí. que un saludo a todos los que están allí en ese grupo, pero sumamente motivante. Muchachos, nos quedan 5 minutos, ¿sí? Ok. Entonces quisiera que, empezando por las damas, Gaby nos diga, primero, danos unos 3 consejos como migrante, a las mujeres como esposa y como emprendedoras y socios de sus esposos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en tres consejos es bastante difícil, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo creo que tanto en esos diferentes roles, como mamá, como esposa, como migrante, como emprendedora, como socia con el esposo, creo que lo primero que te va a llevar a llevar de la mejor manera todos estos roles es conectarte con realmente contigo. Porque muchas veces, y lo digo porque a mí me pasaba, yo esperaba que los que estaban afuera cubrieran mis necesidades, cuando yo a veces no sé ni cuáles son mis necesidades. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con que conozcámonos a nosotras mismas, conocer nuestros límites, o sea, hasta dónde llego yo, hasta dónde me dejo llevar, por así decirlo, y hasta qué momento es cómodo o incómodo para mí
a hacer algo. Y entonces, bueno, llega un punto en que de repente el esposo, el socio quiere hacer algo, pero tú no te sientes alineada con eso, dilo. A Correcto. mí no me parece que esto sea así, o yo no estoy de acuerdo con esto. No quiere decir que él lo va a hacer o no, pero tú estás fijando tu posición y ya tú estás tranquila contigo. O sea, yo sé hacia dónde, o sea, no me voy a dejar llevar solamente porque es que todo el mundo me dice que vaya para allá. Entonces yo creo que a veces como mujer es difícil decir él, hasta aquí llego yo. Sí, porque entonces se interpreta es como que tú no estás apoyando, como que tú no estás haciendo lo que te toca, como que tú no estás dando tu parte, y no Aparte, es así, porque entonces te estás dejando de ser tú para ser quien los demás quieren que tú seas. Y cuando se da ese quiebre, ya después ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres de la vida, en realidad. Wow. Qué aparte que estamos profundo, muy ¿no? acostumbrados en la sociedad que Sí. la mujer se tiene que sacrificar. Ujú. En nuestra sociedad, sobre todo Total. la sociedad latina y Total. bueno, otras sociedades también, pero la latina, que es donde venimos nosotros, la mujer es la que se sacrifica por la familia, por los hijos, por todo. Y calla mucho, ¿no? O sea, como que guarda Mm, todo eso, ujú. es la que contiene todo y no, Y realmente no es necesario, porque en el momento en que empezamos a contener, a guardarnos tanto, siempre va a llegar un momento en que eso va a explotar. Siempre Tal va a cual. llegar. Entonces no Ujú, esperemos a que llegue esa explosión, porque esa explosión no es buena ni para los demás ni para uno mismo. ujú. Entonces, bueno, yo resumiría en saber, en conocernos a nosotras mismas y saber poner nuestros límites. Wow, profundísimo y exacto lo que hay que hacer en la vida, no solamente para el negocio, sino en la vida. Ujú. Interesante. Mateo, tu turno. Lo mi mismo. turno. Mira, para mí No creo que vayas a superar a Gaby, porque, o sea, ya con Gaby, pues, teníamos que cerrar con Gaby. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Para mí, lo más importante, sobre todo por ser hombre y por el tipo de sociedad en que nosotros estamos, es que nosotros tenemos que entender que la sociedad hoy en día está, digamos, planteada bajo un concepto de energía masculina tóxica Ujú. y eso es lo normalizado. Y bueno, y Entonces, eso afecta tanto a hombres como a mujeres. No es que Claro, solo en claro. contra de las mujeres, claro, a los hombres y también. también personas como yo, que somos blancos, que somos hombres, tenemos privilegios inconscientes en esta sociedad. Así es. Entonces, hasta que nosotros no entendemos eso, no hacemos nuestro propio trabajo interno también de autoconocimiento y de sanación, no actuamos de una forma más equilibrada en el mundo. Y entonces podemos entender cuando nuestras esposas dicen hasta aquí llego, no vemos como un ataque personal, no lo vemos como que hay que Mm, no sé qué. ujú. Entonces, eh, nosotros sabemos que ellas son muy sabias Claro. y que tienen un poder muy, muy importante, una intuición que muchos de nosotros todavía nos falta desarrollar cada vez más. Pero definitivamente yo comparto con Gaby que todos los roles que nosotros tenemos en este camino de la vida, primero todos los roles son temporales Ujú, y segundo, eh, tenemos que entender que para hacer el mejor rol en cada uno de ellos es que seamos nosotros mismos desde nuestra esencia, desde nuestra autenticidad. Y excelente. eso estoy seguro que tú lo notaste en el programa, porque Total. nosotros somos así muy auténticos Sí, sí. y nos ponemos vulnerables y nos abrimos ante ustedes porque esa es la forma en que nosotros conectamos. No conectamos solamente desde el punto de vista del cerebro, sino también desde la energía, ¿no? Del corazón. Y Excelente. eso es lo que yo creo que cambia toda la perspectiva en la vida, pues. No, Mateo, coincido con ustedes, la verdad que habla muy bien de ustedes y eso interno, esa sanación o ese manejo de emociones lo refleja en tu trabajo, lo refleja en tu creación, lo refleja en todo. Entonces, ustedes son un perfecto ejemplo de terapia de pareja incluso. Deberían abrir otro de terapia de pareja, Vamos a abrir muchachos. otro programa de trabajar en pareja. Muchachos, un minutico nos quedan. Por favor, sus redes sociales, ¿dónde los conseguimos? ¿Cómo los conseguimos? Bueno, gracias nuevamente. Mi social media es Mateo Maslow.
Ok, mi nombre y mi apellido. Eso es, me que siguen en Instagram, en TikTok. Y nuestro website es masloglobal.com. ok, Ahí nos estoy, igual consiguen. no, Gaby yo lo tiene su edito y lo pongo Instagram. por acá para ponerlo. Mira, Y Gaby el también mío no lo es consigue. Gaby Maslow, igual en Instagram, en TikTok estoy igual, Gaby Maslow, y bueno, la misma página, maslowglobal.com. Perfecto, muchísimas gracias a los dos y bueno, a todos los suscriptores que les guste este programa, por favor den like, suscríbanse al canal, compártanlo, dejen comentarios, lo que todos los podcasters o todos los creadores de contenido decimos. Por favor, ayúdenos a seguir creciendo.